¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Quisiera arrancar con una breve introducción y empezar a hablar de temas que realmente nos importan a todos nosotros. En este caso hablar de temas que a mí me preocupan y creo que a muchos también les preocupan. Tiene que ver con los impuestos, las paritarias, las pymes, los salarios y esta interna de la CGT. Lo que dijo la presidenta, que fue muy dura para con la CGT, muy dura para con los dirigentes gremiales, pero me parece que la gente tiene que discutir un tema de fondo, que es la política impositiva. Aquí hay temas que no se tocan, por ejemplo, que es la coparticipación federal, por ejemplo. Y todos los gobernadores tienen que ir a pedirle plata prestada al Poder Ejecutivo. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Está quebrada o no está quebrada? Esta es una realidad que tenemos que saber los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. El tema que uno se empieza a pensar, que se empieza a discutir paritarias, que hablan de un 25, 27%, y esto, si bien hay que ganar plata, esto a las pymes las presiona de tal manera que prácticamente es imposible hacer frente a los salarios. Acá tenemos que discutir, por ejemplo, por qué se paga ganancia presunta, por qué se paga impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, ingresos brutos, el IVA, impuesto inmobiliario. Es tanta la presión impositiva del Estado, tanta. Y el Estado, muchas veces, a nosotros no nos da nada, absolutamente nada. Porque si uno se pone a pensar que el Estado a mí no me da salud, el Estado no me da seguridad, no me habla el Estado de seguridad, el Estado a mí no me da una justicia sana, porque no me la da. Hay jueces que están investigados, hay jueces que están manejando causas enormes y son jueces que tienen varios pedidos de juicio político. El Estado argentino, la sensación que tenemos nosotros, es que no nos da nada. Yo no puedo caminar tranquilo por la calle porque estoy inseguro. El Estado a mí me ha quitado absolutamente todo. Ahora apareció un poco más el Estado, apareció. Pero también apareció con una fuerte presión sobre los que trabajamos. Hoy en día no conviene que te aumenten el sueldo porque te matan los impuestos. Hoy en día una persona que aumenta el 27% del sueldo pierde un 5%. No le conviene. Entonces, me parece a mí que sería interesante que la política, el poder legislativo, se ponga de acuerdo con el Ejecutivo, si es que se puede dialogar, y ponerse de acuerdo en modificar la ingeniería impositiva de este país, que es vieja. El impuesto al cheque lo puso Caballo momentáneamente, todavía lo seguimos pagando. Cuando se aumentó el IVA, era por 3, 4 meses, lo seguimos pagando. Todo lo que la Argentina se pone como impuesto por poco tiempo, porque hace falta recaudar, todavía lo seguimos pagando y duran años y años y años. Sería un buen momento para revisarlo, porque piensen esto, al laburante y a las pymes se las presiona de tal manera que es un momento que no te conviene que te aumenten el sueldo. No te conviene. Estamos junto a Ricardo Alfonsín. Ricardo, gracias por estar. No, Antonio, gracias a vos, muchas gracias. ¿Qué opina de la pelea CGT, gobierno, Moyano, Caló? Hoy la presidenta que lo fue hoy estuvo muy dura para con los dirigentes gremiales. Sí, yo no quiero meterme en la interna de la CGT, porque me parece que es una cuestión que deben resolver los trabajadores. Simplemente digo que tenemos que discutir el modelo de organización sindical. Tenemos que democratizarlo más, someterlo... Su paro lo intentó. Sí, con representación de las minorías. Tenemos que impedir a través de la legislación que se comprometan con partidos políticos o que se subordinen a partidos políticos y que puedan utilizar los recursos en campañas políticas, porque la organización de los trabajadores las integran hombres de todos los partidos políticos, independientes, y no puede ser que se utilice un sindicato para ponerlo al servicio de un partido político. Me parece que entonces tenemos que someterlo más al escrutinio ciudadano, manejan recursos importantes, y hay que generar condiciones que permitan el escrutinio público a través de los representantes, el escrutinio de los ciudadanos a través de sus representantes. Yo diría que esta es una de las deudas que tiene la democracia. No hemos sabido todavía, no hemos podido dar una discusión acerca del modelo de organización sindical. De lo que estoy seguro es que cuando una organización sindical depende de un partido, esté en el llano o en el gobierno, los que se terminan perjudicando a la larga o a la corta son los propios trabajadores. Para mí hay que discutirlo en nombre de los intereses de los trabajadores y para lograr una organización sindical más fuerte, más poderosa, porque es absolutamente necesaria para contrabalancear contra los grupos económicos, contra las corporaciones económicas, que no lo digo en sentido peyorativo, que defienden intereses distintos. Y el Estado debe articular, pero se necesitan dos instituciones de sentido fuerte, porque si no existe la organización de los trabajadores, los estados se ven sometidos a la presión de las grandes corporaciones. Hay que equilibrar esa presión también en el ámbito de la sociedad.
¿Cómo ve la YPF del Estado? Bueno, nosotros, algunos dicen que después, que nuestro discurso no fue coherente, consecuente con el voto, que el voto no tiene nada que ver con la exposición. En realidad, yo no sé si las escucharon las exposiciones. Nosotros hemos dicho, y todos en el recinto dijimos, que los problemas que tenemos de energía tienen que ver con una decisión que se tomó en el año 90. Sin perjuicio de que se agravó en el 2003 o a partir del 2003. Pero en el año 90 se tomó una decisión que no podía terminar de otra manera, que fue la privatización de YPF. Nosotros advertimos en aquella ocasión lo que podía ocurrir. Y que era necesario reparar ese daño. Lo dijimos ahora también en el recinto, de manera que sería inconsecuente, no hubiera sido coherente que después de decir que el origen de nuestro problema tiene que ver con una decisión que se toma en el 2003, que era la privatización, votáramos en contra de la estatización. Ahora, después, quienes gestionan las empresas son los gobiernos, y a los gobiernos no los elegimos en el Parlamento nosotros. Los elegimos, lo eligen los ciudadanos. Y si los ciudadanos consideran que el gobierno ha hecho las cosas bien, o que disimula, por lo menos, y no alcanzan a advertir los ciudadanos los errores, bueno, son los ciudadanos los que tienen que elegir. ¿No es una contradicción que Dromi haya apoyado la estatización de YPF? Pero Kirchner apoyó la privatización de YPF, y Cristina de Kirchner envió desde cuando era diputada en Santa Cruz una resolución desde la legislatura de Santa Cruz exigiéndoles a los diputados de su provincia que voten a favor de la privatización de YPF, pero no solo de YPF, de gas del Estado, de la apertura de la economía. A ver, ellos fueron responsables, acompañaron con fervor, con entusiasmo y de manera indubitable las políticas que se pusieron en práctica desde en los años 90. Yo no digo que lo hayan hecho deliberadamente para causarle un daño al país. Para mí le causaron mucho daño esas políticas, deliberadamente para eso. Se equivocaron probablemente, pero entonces un poquito más de humildad y más de rigor histórico al analizar la realidad, que cada uno asuma las responsabilidades que tiene. Porque la historia de estos dirigentes que hoy están en el Frente para la Victoria no empezó en el 2013. Muchos de los que están en diputados hoy estaban en las 90 con Carlos Menem, y yo discutía con ellos. Y cómo defendían a Carlos Menem. No empieza la historia de ellos en el 2003. Ya tenían un pasado bastante importante en términos de trayectoria en el justicialismo y fueron piezas fundamentales para que ganara Menem, para que se pudieran aprobar muchas leyes durante esa gestión, para que volviera a ganar Menem, en fin, yo no reitero, por lo menos un poquito más de humildad. Ahora, en su bloque tampoco están todos de acuerdo con la... Bueno, durante 15 días más o menos se dijo que había 15 diputados que iban a votar en contra. ¿Dónde están los 15 diputados? ¿Dónde están? ¿Aguad no estaba en contra? No. Hubo un diputado que no es radical, que es extrapartidario, que yo lo quiero mucho, y es un hombre respetable, y creo que se equivoca, pero lo quiero mucho, que no es radical. Otro estaba enfermo, había dicho con anterioridad, ya una semana o 10 días antes, que no iba a estar. 3 se abstuvieron, 3 radicales se abstuvieron. ¿Dónde están los 15? Es cierto que se dio una discusión, y nos reprochan algunos haber votado como votamos, y nos dicen que por ser de la oposición nosotros no podemos votar aunque estemos de acuerdo. Pero eso es defendible realmente. No. ¿Podría alguien, a ver, imagínese la sociedad que escuchara una conversación en un bloque de este tenor? Che, está muy bien lo que hace el gobierno, la iniciativa es muy buena, reparan el error, pero me parece que no tenemos que votar porque quedamos pegados al oficialismo, hay que votar en contra aunque no parezca. ¿Se puede decir eso? Domingo Felipe Cavallo dijo eso hoy, que no hay oposición, que por eso vuelve la política y la oposición vota en consonancia con el gobierno. No es cierto, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Cavallo no es un hombre que sepa, no tiene la menor idea. Nosotros, no es la única ley que se debate en el Parlamento. Hay muchísimas en cada sesión y muchísimas en comisión. Y en la gran mayoría tenemos diferencias y no votamos con ellos. E incluso no es la única ley en la que la oposición ha votado con ellos. En otras leyes también, También no solo... se puede ser opositor y estar de acuerdo también. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero eso no es serio. Y eso revela la falta de sofisticación
de la cultura política argentina. Nos dicen después, pero así quedamos pegados al gobierno. Pero fíjese usted, Antonio, si mañana los que nos dicen eso, hay algunos analistas que son muy críticos con las retenciones, ¿no? Entonces imagínense que mañana ingresara un proyecto de ley eliminando las retenciones. ¿Qué nos dirían esos analistas? ¿Que tenemos que votar en contra para no quedar pegado al gobierno? O supóngase que mañana ingrese un proyecto de ley derogando artículos de la ley de radiodifusión que han sido muy cuestionados. ¿Qué tenemos que oponernos nosotros porque somos oposición? Tenemos que oponernos a eso porque somos oposición, por Dios. Tenemos que acompañar lo que creemos que es bueno y no vamos a quedar pegados a nadie. A nosotros nadie nos puede decir que no somos un partido de oposición. Lo que ocurre es que somos responsables y estamos dispuestos a pagar los costos que sea necesario si ese es el precio que tenemos que pagar para sancionar una ley que creemos que es buena para el país. ¿O era mejor que siguieran las cosas como están? Otros dicen, pero ¿cómo? Ponen el zorro en el gallinero. Nosotros no lo ponemos al zorro en el gallinero. El zorro estaba en el gallinero. Ricardo, ¿no parece que siempre el Estado parece siendo un zorro? Es como que el Estado siempre es cuestionado como manejar las empresas. Es como que se busca, o por parte de cierto análisis político, que el Estado siempre quede marginado de la economía. Cuando maneja la economía. Absolutamente. Yo no comparto esa idea. Por eso nosotros tenemos diferencias con partidos como el PRO, porque nosotros creemos que el Estado debe intervenir en la economía. Porque de la economía, de la forma en la que se organice ese aspecto de la sociedad, el económico, depende la calidad de vida de la gente. Y no podemos asistir desde la política pasivamente y con indiferencia a los resultados de la economía. Ahora, esa intervención debe ser virtuosa. No da lo mismo cualquier cosa. Y debe ser virtuosa, muy transparente y muy honesta. Muy honesta. Y bueno, nosotros creemos que el gas y el petróleo, la explotación, debe poseerla el Estado. Pero no estamos solo en esto. El 99% de los países del mundo piensa lo mismo. Los que nos dicen, bueno, que nosotros estamos aferrados a ideas del pasado. Pero ¿por qué no revisan lo que pasa hoy en el mundo? El 99% de los países del planeta que tienen recursos como estos son propietarios de la explotación de estos recursos, por lo menos de una parte. Y no son de todos porque no tienen recursos. Como política de Estado, aparte. Pero como Ahora, esto que ha hecho el gobierno no es política de Estado. Pues yo no sé si se hacen los sonsos o no saben lo que es política de Estado. ¿A qué se refiere uno cuando habla de política de Estado? Política pública y política de Estado no es lo mismo. Política pública puede ser política pública de gobierno, son aquellas políticas que define solo el partido de gobierno. Política pública de Estado son aquellas políticas que define no solo el partido de gobierno, sino otros partidos. No digo todos, pero muchos. De manera que cuando cambia el partido de gobierno continúan aplicándose esas políticas. Claro, y lo más sano hubiese sido que YPF se reestatice, si se quiere, pero en su totalidad. ¿En qué? En su totalidad. Yo hubiera votado por eso. ¿Por qué no fuimos por eso? Y además, fíjese, no es la única que incumplió, No es la única que incumplió. El resto de las concesionarias, todas, les diría yo, casi todas, han incumplido. ¿Por qué no le sacamos las áreas si a eso nos habilita los contratos? ¿Por qué no avanza el gobierno sobre esas áreas? Nosotros no tenemos el gobierno. Ahora algunos dirán, miren, ¿y por qué entonces, si no confían en este gobierno, permiten que YPF vuelva al Estado? Pero si no confían en este gobierno, ¿qué creen? ¿Que si no sancionamos esa ley, si no aprobamos, las cosas van a andar mejor? Si el gobierno sigue siendo el mismo y a esta situación llegamos con el actual estado de cosas. Después algunos dicen, ay, han sancionado una ley inconstitucional porque no pagan indemnización, pero ni se toman el trabajo de ¿Hay que pagarle Repsol o no? Pero, a ver, con la ley no expropia nada. Que se entere, la ley no expropia nada. La ley no puede expropiar, la ley declara sujeto a expropiación, autoriza, declara de interés público y sujeto a expropiación, autoriza al Ejecutivo a que se expropie. Después es el Ejecutivo el que tiene que efectivizar la expropiación y en ese caso pagar la indemnización. ¿Hay que pagarle Repsol? Teniendo en cuenta no se sabe. Hay que determinar, miren, hay que determinar. Hay que ver, entre otras cosas, el daño ambiental. No, ¿y qué hizo la empresa? ¿Qué perforó? Pero nada, bueno, muy poco. ¿Saben lo que ha hecho? Miren, porque la verdad que yo no quiero gobiernos corruptos, pero empresarios corruptos tampoco, que se vayan. Empresarios corruptos tampoco. Miren, se han llevado
toda la riqueza que pudieron obtener explotando los pozos que habíamos descubierto nosotros, con nuestro esfuerzo. La YPF estatal. La YPF estatal. Los secaron, se llevaron todas las riquezas. ¿Se acuerda de Potosí? Sí. Cuando se llevaban la plata de Potosí. Y cuando se acabó la plata dejaron desolación, hambre y miseria. Ahora eso sí, las economías europeas enriquecidas. Se llevaron, no exploraron nuevos pozos. Se lo decíamos al gobierno, se lo decíamos. Y lo negaba. Ahora, ¿sabe por qué pienso que van a andar mejor las cosas? Y me parece que las primeras cosas que están haciendo nos permiten ser un poco más optimistas. Porque al gobierno le gusta negar primero los hechos. No hay inflación, no hay crisis energética. Bueno, negar los hechos. Ahora, cuando ya no puede negarlos, tiene una tendencia irresistible a echarle la culpa a otro. No es nuestra culpa. Es culpa de Repsol, es culpa de los otros, es culpa de los medios, es culpa de lo que sea. Siempre otro tiene la culpa. Ahora ya no puede echarle la culpa a Repsol. Si ahora no hacen bien las cosas, ya no podrá echarle la culpa a Repsol y tendrá que rendir cuentas ante la sociedad en el 2013. Repsol no tiene que rendir cuentas a nadie, solo a los accionistas, pero el gobierno sí. Y si hace las cosas mal, si no resuelve los problemas, la sociedad le va a pasar la factura en el 2013. Creo que esa es una razón para pensar, cuando ya no tienen a quién echarle la culpa, que van a empezar a hacer las cosas mejor. Además, yo prefiero, por supuesto, que esté en el Estado. Y pienso que esto nos trasciende. Es YPF en el Estado. No con este gobierno ni con esta oposición. En el Estado. Ahora, Ricardo, también hay que tener en cuenta que para lograr, digamos, remodelar o que YPF sea una empresa que vuelva a ser la que era antes, en su momento, hace falta un proceso de inversión y tiempo. Sí, por supuesto. Y mucho tiempo, Y porque mucho no es el 2013, el 2014 ni el 2015 quizás. Va a ser un tiempo importante. Nosotros tardamos. Salvo que Vaca Muerta sea una cosa impresionante. No, igual va a llevar, porque es una gran inversión. Nosotros tardamos más de 80 años en lograr el autoabastecimiento. Sí, 89, asegurarnos, en el 89. Sí. En el gobierno de Raúl Alfonsín, no en el de Frondizi, de don Arturo Frondizi, en el gobierno de Raúl Alfonsín, no como consecuencia de las cosas que hizo Alfonsín, como consecuencia del esfuerzo que durante más de 80 años hicimos todos los argentinos. Y se materializó el autoabastecimiento en el gobierno de Raúl Alfonsín. Hoy pocos se acuerdan, seguramente en aquella década pocos los valoraron. Hay guerras por la provisión de petróleo. Bueno, y en este gobierno, en 4 años, de 2003 al 2007, cayó la producción desde el 2003 sistemáticamente, pero perdimos el autoabastecimiento en el año 2008, ¿no fue? 10 y 2011. 2010 y 2011. Y este año importamos 9.300 millones de dólares. Ahora, ¿y eso? ¿No lo tiene que pagar Repsol? No, habrá que ver las responsabilidades que tiene Repsol por los incumplimientos contractuales, por los daños que hizo. Los que tienen los trenes, los que tienen las empresas de gas, las eléctricas. Sí, bueno. ¿Cuánto han invertido en este país? Sí. Es que si uno... Yo creo que hay ciertas empresas que tienen que estar en manos del Estado, porque se trata de recursos estratégicos, no por capricho. Una fábrica de caramelo no tiene por qué estar en recursos, pero la producción de energía tiene que estar en manos del Estado. Por lo menos una parte importante, tiene que haber una empresa testigo que regule el mercado. Escúcheme, si nos falta energía, perdemos, se cierran las fábricas, quedamos sin trabajo. Sin producción. Problemas serios, muy serios. Crisis política, crisis social. Ahora, si uno decide privatizarla, por lo menos que haya un Estado fuertemente controlador. Y no ha existido ni con Menem ni con estos señores. Que yo creo que no saben. Y en lugar de escuchar a distintos partidos de la oposición, bueno, no hicieron otra cosa que descalificar creyéndose los dueños de la verdad. No saben ni del tema del campo ni del tema de energía, porque solamente el que no sabe ni del tema del campo, ni del tema de energía puede haber hecho el desastre que han hecho en la Argentina en estas dos cuestiones, desaprovechando una oportunidad extraordinaria. Porque si el petróleo valiera $8 el barril, como valía en el gobierno de mi padre, cuando la actividad era mucho menos rentable, nosotros logramos el autoabastecimiento, ¿cómo puede ser que ahora que vale más de $100 en estos años lo hayamos perdido? Solamente porque hay alguien que no sabe nada. Pero también no se olvide, Ricardo, que efectivamente el Estado argentino se desentendió. Pues claro, pero se suponía que con este gobierno llegaba una fuerza que cambiaba su idea acerca de qué rol debía cumplir el Estado. Pero más allá del discurso, en los hechos, en muchas cosas no ocurrió. Y además un intervencionismo defectuoso. Y para amigos a veces. ¿Y por qué no se, digamos, en materia energética no se empieza a pergeñar una política de Estado?
Pero la hemos convocado. No digo solamente en materia de petróleo, sino en materia energética. La hemos convocado, no solamente efectivamente en materia de petróleo, de gas, hay que cambiar la matriz energética, hay que pensar en energías alternativas para poder preservar estos recursos naturales, para defender el medio ambiente, pero no quieren, en nada quieren política de Estado, en nada. Simplemente cuando hay una causa que todos vamos a acompañar, nos llaman para notificar. Eso no es política de Estado. No cambiaron una coma al proyecto. Nosotros teníamos un proyecto alternativo, distinto al del oficialismo. Nosotros teníamos nuestro propio proyecto de estatización. Creamos una comisión investigadora, ordenábamos auditoría, la poníamos bajo el control de la AGN, proponíamos primero la compra y luego la expropiación, en fin, era un proyecto distinto. Ahora, Ricardo, digamos, en aquel momento cuando ustedes eran mayoría, la oposición era mayoría en el Parlamento, ¿no se podía plantear una reestatización de YPF? No, porque éramos mayoría, pero divididas en muchos partidos. Y el PRO, por ejemplo, no tiene con nosotros coincidencia. Y si faltaba el PRO o parte del peronismo disidente, era imposible lograr esa mayoría en la oposición. Si nosotros queríamos dar una discusión sobre la eventual investigación de las áreas petroleras o estatizar el YPF, que lo proponíamos. El senador Gerardo Morales propuso, cuando el grupo Petersen compró el 25%, que lo comprara el Estado, y en las condiciones que lo compraba el grupo Petersen, ¿qué negocio hubiera sido para los argentinos? Dímelo a mí ese negocio. Ahora, parte de la oposición, el PRO, por ejemplo, no creen que haya que tomar esta decisión. ¿No es una contradicción, por ejemplo, que un partido político que gobierna una ciudad de Buenos Aires no crea en el Estado y siempre hable de Estado corrupto? A mí me llama la atención en los discursos, en gran parte de los discursos, que lo sigue atentamente, muchos hablan de la corrupción del Estado. Digo, pero el Estado no tiene por qué ser corrupto, que la política denuncie corrupción de la política. Sí, como los empresarios no tienen por qué ser corruptos, que hay empresarios corruptos. No deberían serlo. ¿Sabe lo que debería existir? Una justicia para que los políticos corruptos vayan presos, pero también para que los empresarios corruptos vayan presos. Porque me tienen cansado, sinceramente, los empresarios que dicen no tengo más remedio que romperme. ¿Eso es para tranquilizar su conciencia o para, no sé, porque les da pudor reconocer esta cosa? Me tienen harto, los corruptos políticos y los corruptos empresarios. Presos los dos tienen que ir. Ahora, Ricardo, la provincia de Buenos Aires, lo cambio de tema, ¿hoy está en rojo o no? Hace rato que está en rojo. La provincia de Buenos Aires, a mí me llama la atención, el gobernador dice, reducimos la deuda, cada año aumenta la deuda. Creo que el año pasado se llegó a 54.000 millones de dólares, estaba en 40.000 antes, cuando empezaba el año pasado. En este caso, mire, están aumentando los impuestos, tenemos un endeudamiento. Hoy hubo un lío. Un lío fuerte. Sí, yo no apruebo la actitud de, si es cierto lo que leí en algún medio, que pretendieron entrar por la fuerza. Entraron por la fuerza al principio. Bueno, eso no lo apruebo, porque así como nosotros reprochamos, cuando existen episodios de esto, de otros movimientos sociales, no podemos decir que esto está bien cuando se quiere entrar por la fuerza a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿El Rey no votó a favor del impuesto o no? No, eso dicen el Senado bonaerense, porque simplifican, el Senado bonaerense aprobó el impuesto. Entonces la gente cree el Senado, los senadores, pero no, nosotros votamos en contra. Y nosotros nos dimos cuerno y vamos a votar en contra del aumento de impuestos. El endeudamiento sí. ¿Qué quieren? ¿Que paralicemos la provincia? No puedan cobrar docentes, maestros. Además se trata de un endeudamiento que ya está autorizado en el presupuesto, pero se cambia de dólares a pesos. Pero ¿sabe lo que indigna? Si usted necesita plata, si usted necesita recursos, mire, para pedirle recursos a la sociedad y para pedirle cualquier esfuerzo a la sociedad se necesita ejemplaridad. Ejemplaridad, no solo no ser corrupto. Eso es bastante más fácil. ¿Sabe qué ejemplaridad se necesita? No gastar 500 millones de pesos en publicidad, como lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso es una vergüenza. O no gastar en 100 millones de pesos en el techo de un estadio. Eso es una vergüenza. Y después le aplican los impuestos. Yo si fuera presidente o gobernador, mire, que se olviden de ese tipo de gastos. Ahora, Ricardo, ¿y en cuánto se endeuda la provincia de Buenos Aires en el 2012? ¿Cómo? ¿En cuánto se endeuda en el 2012 la provincia de Buenos Aires? No me acuerdo cuánto es la suma exactamente en el presupuesto, pero hoy se está endeudando en 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que ya estaban autorizados en dólares. ¿Mensuales o anuales? No, anuales. Pero no, este año son muchos más, no sé exactamente, pero mucho más de miles de millones de pesos pide la provincia autorización en el presupuesto. No me acuerdo cuál es la cifra en el presupuesto. ¿Pero no recauda la provincia? ¿Es suficiente? Sí, recauda, y probablemente recauda, por eso yo critico especialmente al gobernador o a este gobierno, perdón, porque recauda más que ninguna. Si recauda más que ninguna quiere decir que tiene... Recauda porque hay una actividad económica que creció, entonces recauda más que ninguna. Si recauda más que ninguna, tiene más plata que ninguna otra gestión. Y con más plata que ninguna otra gestión no hemos avanzado en los principales problemas. Vayan a ver lo que son los trenes.
los que son de la provincia de Buenos Aires, los trenes del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vayan a ver ustedes lo que es la educación en la provincia de Buenos Aires. Entonces, a pesar de tener más plata, no hemos mejorado. Ahora, podríamos tener más plata si se pusieran los pantalones largos los legisladores de la provincia de Buenos Aires con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y le reclamaran al gobierno nacional que le dé a la provincia de Buenos Aires los recursos que son, no del gobernador, ni de los intendentes, del ciudadanía. ¿Se dio a Armendáriz a su padre? No, señor, no lo cedió. Ese es otro error histórico. Histórico. Lo cedió en el gobierno de Cafiero, don Antonio, y además con razón, en un gesto de generosidad. Nos pedían, el gobierno nacional era de mi padre, pero no estaba Armendáriz, nos pedía que las otras provincias que estaban mucho más pobres, la provincia de Buenos Aires en términos relativos estaba mejor, pero además no me refiero a la recuperación de esos puntos de la coparticipación que se dio a la provincia. Me refiero a la actual índice de coparticipación, ni siquiera con lo que la ley hoy dice que debe ser coparticipada la provincia, se cumple. Pero no solo con Buenos Aires, con Santa Fe, con Entre Ríos, con Córdoba, con todo. Los tienen ahogados económicamente, porque concentra todos los recursos. Ahora, la Constitución es un poco perversa en el 24, que dice que tiene que estar todos de acuerdo. Sí, bueno, eso es lo que pasa, es que son 24 provincias, es muy complicado, pero hay una ley hoy que dice que por como mínimo el 34% de lo que se recaude debe ir a las provincias. Va el 24% de lo que se recaude, automáticamente. El resto va, pero de manera discrecional. Esta provincia le doy, a ver cómo votó esto. Bueno, esto es lo que no se puede. ¿Sabe cuánto le dábamos en un país mucho más pobre que teníamos a cargo? La conscripción, la educación nacional, secundaria, salud pública. ¿Sabe cuánto le dábamos? Teníamos los servicios del Estado fundidos, heredados de la dictadura. ¿Sabe cuánto le dábamos a la provincia nosotros? En ese gobierno nacional, que era mucho más pobre, el 57% iba a las provincias, el 43% quedaba en el Estado Nacional. Hoy el 24% va a las provincias y el 76% va al Estado Nacional. Después de allí... Ahora, ¿y eso no se puede modificar desde el Parlamento? ¿O sentarse los gobernadores, una reunión de gobernadores? Sí, se puede modificar. Hay que derogar las leyes que sancionó este oficialismo, que le quitan coparticipación, que han derogado la ley de coparticipación anterior, sería técnico. Es decir, hay que derogar algunas leyes que le quitan plata, que permiten que el gobierno nacional se quede con plata. Pero el oficialismo no quiere. Ahora, ¿qué gana un Estado nacional rico con provincia pobre? Bueno, se transforma en un Estado unitario. Yo desde el Poder Central decido qué hacer en Córdoba, decido qué hacer en Formosa, decido qué hacer en Misiones, y además coloco a los gobernadores y a los legisladores de esa provincia en estado de necesidad, bajo mi dependencia, porque yo les mando los recursos. O sea, obligan al gobernador a pasar la gorra, como se dice. Pasar la gorra, y a los diputados de esas provincias a tener que votar muchas veces cosas que no quieren votar, porque si no, cuando pasan la gorra se vuelven con la gorra vacía. Así es, esto no había ocurrido nunca. Como no había ocurrido nunca que se mintiera con el INDEC, como no había ocurrido nunca que un señor en un currículum dé un antecedente falso. Yo no sé, no había ocurrido nunca esto. Una falta de seriedad, y sin seriedad no vamos. En fin, hay cosas que son opinables. El sistema tributario, si usted quiere, para mí es injusto. Yo estoy trabajando. Es injusto lo que acaba de decir usted, Antonio, es terrible. Bueno, la 125 para mí fue un error. La política energética que llevaron adelante para mí fue equivocada. Pero bueno, son cosas opinables. Lo que no es opinable es que la justicia debe ser independiente y debe controlar al gobierno y a los empresarios y a todos funcionarios. Lo que no es opinable es que el INDEC no puede mentir. No puede mentir el INDEC. Lo que no es opinable es que las provincias tienen que tener autonomía económica. Lo que no es opinable es que no se puede andar espiando ni persiguiendo a la gente. Eso no es opinable. Ahora, Ricardo, hace poco ganamos el 54% de los votos. Sí, es cierto. Yo creo que le tocó gobernar en un contexto extraordinariamente favorable. Se produjo una recuperación extraordinaria de la economía. A pesar de los errores que cometía el gobierno, no todos fueron errores, pero a pesar de errores gruesos, bueno, se creció mucho, porque el mundo era tan favorable que era prueba de errores. Para mi gusto, era prueba de errores. Bueno, y en esa recuperación de la economía, que se tradujo luego en una mejoría social importante, más algunas medidas acertadas, más el recuerdo fresco todavía de la crisis del 2001 y el temor de la sociedad, creo que prevaleció esto último sobre el deseo de cambio. Y nuestro discurso, en el sentido de que estamos
no estamos aprovechando como podríamos aprovechar esta circunstancia extraordinaria para los ferrocarriles, para el petróleo, para desarrollar el interior, para industrializar el país. Bueno, este discurso no prendió. Nosotros no hemos logrado. Además, los partidos que fuimos a la oposición somos todos, nosotros hemos sufrido una crisis de la cual todavía no nos hemos podido recuperar. Ricardo, gracias. No, al contrario, Antonio. Gracias a usted, Antonio. Después de pausa hablamos con Hermes Wiener. Estuvo en el triunfo del Partido Socialista en Francia. Todo esto en 2 minutos, ya venimos.